Transformaciones químicas, también se les conoce como reacciones. Y se define así: son alteraciones o cambios que implican reacciones químicas en las cuales se forman nuevas sustancias con propiedades y composición distinta de la original. Cuando a la materia, a la sustancia, le ocurre un cambio o transformación química, se transforma en otra o en otras completamente diferentes de la original, y usted nunca va a volver a obtener la sustancia de la que usted partió. Los cambios químicos, las transformaciones químicas, son cambios irreversibles, son de carácter permanente, y por medio de ellos se generan nuevas sustancias. Aquí les hemos destacado que una reacción química, que es lo que va a ocurrir en cada uno de los ensayos, de los experimentos que continúan ahora, una reacción química está formada por reactivos, que son las sustancias con las que vamos a trabajar y las que vamos a unir, y productos, que son las sustancias que se generarán a partir de la reacción de esos reactivos. O sea que una reacción química tiene estas dos grandes partes: reactivos y productos. Reactivos es de donde parto, y producto es lo que obtengo de esa reacción. Las reacciones químicas se separan los reactivos de los productos con una flecha apuntando hacia la derecha. Los productos que se generan se colocan al final de la flecha. Nunca se usa un signo de igual en una reacción química. Entonces, las reacciones químicas de los experimentos que vamos a observar las hemos colocado aquí para destacarlas. Es uno de los objetivos que usted las aprenda. Entonces, tendremos 5 reacciones químicas con las que vamos a trabajar hoy. Comenzaremos con lo que es la oxidación o combinación o síntesis. Luego pasaremos a la descomposición. Luego pasaremos al desplazamiento simple o sustitución simple, al desplazamiento doble y finalmente a la neutralización. Quiero destacar una pequeña jerga que se utiliza en las reacciones químicas para que tengan siempre claro lo que significa cuando la lean. Si en una reacción química mi sustancia tiene una flecha apuntando hacia arriba, me está diciendo que esa sustancia se evapora. Si tiene una flecha apuntando hacia abajo, me está diciendo que esa sustancia precipita. Precipitarse es una sustancia que se forma en estado sólido y se va al fondo del envase. Si es la flecha apuntando hacia la derecha, quiere decir que ha ocurrido una reacción química que genera unos productos. Y esta abreviatura PPDO significa precipitado, y esta palabra fenolftaleína para nosotros le diremos que es un indicador de color que va a reaccionar en medio ácido-base. Entonces vamos a pasar al primer ensayo para las reacciones químicas que serán nuestras transformaciones químicas. Dice: con ayuda de una pinza tijera, caliente un trozo de cinta de magnesio. Entonces, buscamos el magnesio, que está por aquí. Tomamos un trocito, vamos a tomar uno que ya está partido, pueden verlo. Lo vamos a sostener con la pinza tijera. Lo llevamos al mechero para darle calor. Observemos. Bien, me gustaría que ustedes vuelvan a ver esto con una nueva muestra para que la evidencia sea más impactante. Cinta de magnesio. Y esa es la evidencia. ¿Qué observamos cuando calentamos la cinta de magnesio?
Observamos como evidencia una luz fluorescente, brillante, blanca, deslumbrante. Eso lo tengo pendiente porque del lado de la hoja de evaluación me van a preguntar sobre las evidencias y tengo que contestar también un cuadro sobre estos ensayos. La pregunta en ese sentido dice, ¿qué tipo de cambio ocurrió al calentar la cinta de magnesio y cuál fue la evidencia observada? Escriba la reacción, nombre el producto formado y el tipo de reacción. Tengo mi magnesio. Cuando lo caliento, el triangulito sobre la flecha que indica que hubo reacción nos recuerda que esa reacción ocurrió por calentamiento. Cuando le doy calor a la cinta de magnesio, ella, ¿qué hace? Se combina con oxígeno del aire y forma lo que llamamos óxido de magnesio, que tiene muchísimos usos a nivel de la industria, se conoce mucho en la industria farmacéutica, y en su manual también les pide que nombre el producto obtenido. Les hemos puesto el nombre de la reacción, combinación o síntesis, y les hemos puesto la reacción y usted va a colocar el nombre de la sustancia que se produce. ¿Cuál es el producto? Yo se lo acabo de decir, pero ustedes siempre tienen que buscar. Pasamos entonces al segundo ensayo. En ese experimento observarán la descomposición. Recuerden que en una reacción química hay que equilibrar. Quiere decir que todo debe cumplir lo que es el equilibrio químico. Fíjense que hemos puesto un número aquí delante. Recuerden que delante significa que ese número es un coeficiente. Un número delante de una entidad química o matemática es un coeficiente. Y si está aquí abajo, el número es un subíndice. Delante es coeficiente y en la parte derecha inferior es un subíndice. Tienen que estar equilibradas, balanceadas las ecuaciones. Nuestro segundo ensayo es para las transformaciones químicas, el que se llama descomposición. Y ese dice, coloque una pequeña cantidad de azúcar en una cucharilla de deflagración. Entonces, tomo mi muestra de azúcar. El azúcar tiene por fórmula C12H22O11. Es el azúcar que usamos en la casa. ¿Cómo se llama ese azúcar? Siempre es bueno saber los nombres químicos de las cosas. Les voy a dejar esa tareita ahí sencilla. Tomo una pequeña muestra de azúcar y la llevo al mechero. ¿Qué pasa con el azúcar? Los que van a la cocina, a algo más que abrir la nevera, ¿qué le pasa al azúcar cuando la calentamos? Alguien debe contestar, todos deben contestar desde sus casas. Y miren lo que está ocurriendo. Vemos que el azúcar pasó de sólido a líquido. Pueden observar cómo burbujea y de color crema que era, pasó a ponerse oscura. Si yo continúo dándole calor, ¿qué va a pasar? Ella va a seguir convirtiéndose en totalmente líquido y si continúo dándole calor, va a llegar a ser un sólido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Le he evaporado toda su agua. Fíjense que me ha quedado un carbón, así quemado como si estuviéramos haciendo una parrillada. Y yo les pregunto, de azúcar, que es un alimento, al calentarla hasta descomponerla, ¿sigo teniendo azúcar? ¿Puedo yo agregarle este carboncito a una limonada y endulzarlo? Eso lo contestan ustedes. Y yo digo, pero profe, si ese cambio ocurrió porque yo calenté y llegué ahí,
si yo tomo el carboncito y lo enfrío, ¿voy a llegar aquí? No, nunca, jamás. Los cambios químicos son cambios irreversibles, son cambios permanentes. Modifican y alteran la naturaleza química de la sustancia. Si lo vemos en la ecuación, tenemos que el azúcar es C12H22O 11. Cada vez que veo hidrógeno y oxígeno unidos, estoy diciendo que esa sustancia contiene agua. Cuando calenté el azúcar, ¿qué pasó con el agua? Se evaporó. Y si el agua se evaporó, ¿qué me está quedando? Carbón, este carbón. Fíjense que está balanceada la ecuación. Lo que está después de la flecha son los productos y recuerde que usted debe ponerle su nombre. ¿Cuál es la evidencia? Todo lo que usted vio que pasó al calentar la muestra de azúcar. Recordamos que esta reacción ocurrió por calentamiento. Cuando veo una flecha apuntando hacia la derecha con un triangulito sobre ella, indica que esa reacción ocurre por calentamiento. Coloco mi cucharilla aquí para luego proceder a limpiarla. Y vamos al manual, al siguiente experimento. Coloque en un tubo de ensayo 10 mililitros de ácido clorhídrico. Trabajaremos con el ácido clorhídrico, que es HCl, y con el zinc, ZN. Colocaremos dentro de este tubo de ensayo 10 mililitros de ácido clorhídrico. $10 mililitros de ácido clorhídrico. Y le vamos a agregar zinc, una muestrecita de granalla de zinc. Lo agregamos aquí y el ensayo dice que escriba la reacción. Vemos que inmediatamente entraron en contacto, se formaron unas burbujitas. Lo voy a calentar un poco para ver qué más puede ocurrir. Muchas burbujitas más. Puedo observar, en este caso, demasiado calentamiento. El agua llegó a ebullición. ¿Qué fue lo que ocurrió? El ácido clorhídrico, al unirse al zinc, el zinc desplaza al hidrógeno. El hidrógeno sale en forma de esas burbujitas que vimos al principio. ¿Y se forma qué? Cloruro de zinc. Uy, ahora recuerdo, esa era parte de su tarea. ¿Cuál es el nombre de la sustancia que se produce? Y el hidrógeno salió en forma de burbujitas. Se desplazó el hidrógeno del ácido clorhídrico, lo desplazó el metal zinc. El zinc ocupó su lugar. Colocamos el tubo de ensayo sobre la gradilla, retiramos la muestra de zinc y continuamos con el siguiente ensayo. Dice, colocar 2 mililitros de sulfato de sodio en un tubo de ensayo y agregar 3 gotas de cloruro de bario. Tomo un tubo de ensayo, entonces tengo sulfato de sodio en mi tubo de ensayo y voy a agregar cloruro de bario. Observo, inmediatamente veo que ha ocurrido un cambio. Mi muestra en el tubo de ensayo ha adquirido un tono blanco lechoso. Ya hay un cambio ahí que vamos a dejar unos minutitos en reposo dentro de la gradilla para observarlo nuevamente. Vamos a apagar el mechero porque no usaré calor ya. En tanto esa muestra reposa, voy a mi manual a leer qué me está preguntando en la hoja de evaluación. En la hoja de evaluación me dice, ¿qué tipo de cambio ocurrió cuando mezclamos el ácido clorhídrico y el zinc, que fue la muestra pasada?
donde vimos que ocurrió que desprendimiento de hidrógeno, salió en forma de burbujas. ¿Cómo se llama el cambio y qué tipo es? Este fue este. ¿Y qué tipo es? Son transformaciones químicas. ¿Cuál? Esta. Desplazamiento simple. ¿Cuál fue la evidencia? Burbujas del hidrógeno que estaba desprendiéndose. Fíjense que en el cuadro que está en la práctica, en la hoja de evaluación, les pide escribir las evidencias observadas, decir qué tipo de cambio había ocurrido, si era físico o químico, y decir cuál es el nombre del cambio, escribir el nombre del cambio. Son cosas que tienen que estar pendientes. Tipo de cambio, químico o físico. Nombre del cambio químico, combinación, descomposición, desplazamiento simple, desplazamiento doble o neutralización. Cuando se habla de nombre del cambio, en el caso de los químicos son estos 5. Y en el caso de los físicos, recuerden que los físicos pueden ser cambios de estado, cambios de forma, cambios de color, cambios de temperatura, de tamaño y formación de mezcla. Y los cambios de estados, que son cambios físicos, recuerden que son todos estos que están aquí. Fusión, evaporación, solidificación, sublimación, condensación. Ahora mismo estamos nombrando los cambios químicos. Los nombres son estos 5, recuérdenlo, no se confundan. Si me dicen el nombre del cambio, no es lo mismo que me digan el tipo de cambio. Si es tipo de cambio, es físico o químico. Si es nombre, entonces son esas 5 reacciones para los químicos y son todos estos para los físicos. Observamos ahora nuestro tubo de ensayo que contiene el sulfato de sodio con cloruro de bario. Si vemos, el tubo va poniéndose la parte líquida más clara. Dentro de un rato más larguito, vamos a ver que estará completamente incolora. Y en la parte de abajo pueden observar que se ha formado un sólido blanco. ¿Pueden verlo ahí? Perfecto. Ese sólido que se ha ido al fondo del envase es lo que llamamos precipitado. Un precipitado de color blanco. Si vamos a la reacción, vemos sulfato de sodio, cloruro de bario, que es lo que tenemos en el tubo. Cuando reaccionan, se forma un precipitado ¿de quién? De la nueva sustancia formada, sulfato de bario, ese precipitado de color blanco. Y adicional a eso tendremos el cloruro de sodio. ¿Cuál se va al fondo? La sustancia nueva, es una sal, una oxisal, sulfato de sodio. Precipitado es un sólido que se forma al mezclar dos líquidos y ese se va al fondo del tubo. Ese es nuestro ensayo número 4 para las reacciones químicas, transformaciones químicas. Vamos a nuestra última reacción química para ver lo que es la transformación química llamada neutralización. Agregaremos a nuestra probeta hidróxido de sodio para medir 10 mililitros. Ese hidróxido de sodio lo vamos a poner dentro de nuestro tubo de ensayo. El manual dice, después de agregar el hidróxido de sodio, agregue ácido clorhídrico. Vamos a poner esto aquí y vamos a medir ácido clorhídrico. Tengo hidróxido de sodio y aquí tengo ácido clorhídrico. Miremos la pizarra. El hidróxido de sodio es una base formado por un metal y OH. Hidróxido de sodio.
Y el ácido clorhídrico es un ácido, HCl. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El HCl se va a mover del siguiente modo. La parte cloro va a acompañar al sodio y se va a formar NaCl, que es cloruro de sodio, que es la sal de mesa, la sal doméstica. Y además agua. Por medio de la neutralización obtenemos las sales. En este caso vamos a obtener la sal cloruro de sodio. Tengo hidróxido de sodio, tengo ácido clorhídrico, leo en el manual y dice, agregamos el indicador de color. ¿Por qué agregamos un indicador de color? El indicador de color no tiene ninguna función química per se, sino que lo que hace es que como esta sustancia, hidróxido de sodio, es incolora y el ácido clorhídrico es incoloro, y cuando se juntan se obtiene sal disuelta en agua, que también es incoloro, no hay una evidencia visible. Para que usted pueda ver cuando el cambio ocurre, entonces usamos un indicador de color, que es la fenoltaleína, para que ella coloree la sustancia y cuando usted agregue la nueva sustancia, pierda ese color. Entonces ahí usted va a decir que hubo una evidencia. ¿Cuál fue? El cambio de color. Entonces agregamos unas gotas de fenoltaleína. Aquí tengo hidróxido de sodio, incoloro, y cuando le agrego fenoltaleína, se torna de color magenta, rosado fucsia, remolacha, púrpura, como usted le quiera decir a ese color. Rosado fucsia, color magenta. Ahora le voy a agregar el ácido clorhídrico. Agrego ácido clorhídrico y ocurre la magia. Desaparece el color. ¿Qué tengo ahora en este tubo de ensayo? Tengo la formación del cloruro de sodio disuelto en agua. Una solución salina, agua y sal. Una agüita de sal, como decimos en la casa. Esto es por medio de la transformación química llamada neutralización, que es la reacción que nos sirve para obtener las sales. Se da por la unión de un hidróxido o base con un ácido y nos da como resultado una sal. Procederá usted a ir al manual a terminar de contestar su cuadro. Esa hoja de evaluación es su reporte o protocolo correspondiente a la práctica transformaciones físicas y químicas de la materia. Repase, mire todas las veces que quiera su manual y su video para que esté listo para tomar su pruebín y esos conocimientos sean permanentes. Hasta la próxima.